Así es que, Fabricio Mejía, buenas tardes, Fabricio. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo te va? Bien, Fabricio, pues ya listo aquí todo en espera del domingo electoral. Iba a decir como en el béisbol que dicen la fatídica séptima entrada o algo así, que es en la que suelen suceder los desenlaces de los juegos complicados. Aquí, ¿qué esperas que suceda el próximo domingo? Lo fatídico, bueno, pues suena muy peligroso hasta invocarlo en razón de algunas cosas que han sucedido recientemente, pero bueno, ¿crees que será una jornada venturosa para la democracia o que va a estar accidentada y no necesariamente positiva para el interés democrático, Fabricio Mejía? No, yo creo que sí, la participación va a ser alta. Una de las cosas que creo que ocurrirán es que había, digamos, un nivel de interés en la elección un poco antes de que el presidente del INE decidiera empezar con esta campaña eh, imprudente, digamos, de fijar su postura política, cosa que un árbitro no debe hacer, pero bueno, la empezó a plantear, empezó a hacer mesas redondas contra el populismo, etcétera, y eso, digamos que, pues no le dio mucha certidumbre a las elecciones y terminó, digamos, en o no ha terminado todavía de hacerlo, pero digamos que el punto climático fue cuando en alguna declaración muy desafortunada dijo que se podían anular las elecciones. Esto aunado a los cambios que hizo el INE, tampoco sin un criterio muy definido, digamos, sin un criterio único, como empezó a redefinir candidaturas a las gubernaturas solo de un lado, solo del lado de Morena, y después cuando se empezó a meter con el presidente por lo de las mañaneras sin mirar ni los tinacos en Jalisco, ni las tarjetas rosas del PRI por toda la República, pues bueno, ahí como que eso exaltó una vez más la indignación moral y se empezó a calentar el asunto de tal manera que a mí me parece que lo que logró el propio INE con todas estas criterios digamos, muy imprudenciales, fue calentar el asunto y aumentar, digamos, la intención de voto de Morena para la Cámara de Diputados y en algunos estados. Y entonces se puso, digamos, mucho más entretenido para nosotros que estamos de espectadores que lo que era hace un mes, ¿no? Y finalmente creo que no se consiguieron los objetivos que de pronto parecía haber tenido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que era pues contar con un árbitro que solo estaba de un lado. Todavía falta lo que se vaya a decidir para la proporcionalidad ya después de los resultados electorales, que Uh-huh. también me pareció pues, que fue ahí sí no imprudente, sino simplemente pues, se salieron de sus funciones y empezaron casi a legislar, casi a hacer una reforma política ellos mismos, ¿no? Si cuando no tienen esa función es el legislativo el que tiene que hacerlo. Y entonces, bueno, pues llegamos a esa elección así, con esa cualidad, digamos, de que fue calentada por el propio árbitro. Uh-huh. Fabricio, hay quienes consideramos que en los momentos en los que se necesitaban las mejores postulaciones, las mejores candidaturas a los puestos de elección popular que se van a elegir este domingo, que en esos momentos en los que se requería lo mejor, pues los partidos en general, incluyendo el que tiene hoy el poder nacional de manera mayoritaria, no habían estado a la altura y habían postulado candidatos, digamos, deficitarios en cuanto no eran representativos de lo que podría esperarse en una circunstancia como esta. En general, tu valoración de las candidaturas es ¿en qué sentido? Pues bueno, hay de todo. A mí me parece que hay que tener en cuenta, digamos, que decimos, digamos, para hacerlo rápido, que la oposición a la 4T, ¿no?
Uh-huh. Constituida por Claudio X González y una serie de partidos del Pacto por México, digamos que es la oposición, pero en realidad en los estados es la oposición, Morena es la oposición, ¿no? Y entonces es la que va a competir, digamos, por ganar esos estados para la cuarta transformación, que tiene nada más hasta ahorita, digamos, el poder federal, un poder legal, digamos, federal, desde donde trata de cambiar el régimen, que es todo lo demás, los poderes fácticos, las gubernaturas, los congresos locales, etcétera. Entonces, hay que considerar eso. Y otra cosa que considerar en el lado de Morena es que, digamos, cuando tú tienes un poder instituyente, como se le llama, es decir, cuando tienes una idea de lo que va a ser esa transformación, de la justicia que implica y las cosas, como el caso de la lucha contra la corrupción, el fin del saqueo a la nación, o si se quiere, el replanteamiento de la soberanía, de las funciones, digamos, del Estado para repartir, distribuir, cuidar la industria nacional, los recursos naturales, etcétera. Bueno, si tienes ese poder instituyente, a la hora de que sea instituido, además en un brazo que es lo mínimo de la cuarta transformación, que es el brazo electoral, siempre va a haber una pérdida, ¿no? La pérdida se vio ahí en muchas candidaturas, la base de Morena en las localidades a veces no estaba de acuerdo con con el candidato que se postulaba, o había otras fuerzas, etcétera, etcétera. Pero digamos que en general siempre va a haber esta pérdida, no hay manera de que no la haya, porque digamos los impulsos, los ánimos, las fuerzas que están detrás de los movimientos como que es un movimiento grande, es un movimiento que a mí me parece que es profundo, es de largo aliento, siempre va a tener un problema a la hora de instituir candidaturas, instituirse incluso en una burocracia ahí partidista, pero creo que es completamente comprensible. Ahora, de eso a que no debamos de señalarlo, señalar la pérdida, pues sí hay que señalarla. Esa es, digamos, básicamente la función del análisis, de la crítica, y hay que señalarlo. Y creo que en muchos casos vamos a ver qué tan desastrosa fue la elección, de candidatos de Morena, vamos a ver cómo se comporta el electorado en función de eso, o si, como también va a ser otro asunto en muchos estados, los electores deciden seguir profundizando la transformación y, digamos, se olvidan un poco del pasado, las características de los candidatos, ¿no? Ahora, en otros sentidos, bueno, pues los candidatos del Sí por México, o el Va por México, ya no sé ni cómo se llamó al final. Oficialmente Va por México, pero lo que impulsaron los empresarios fue Sí por México. Es que sí, son los ese es el... Bueno, va por México, yo creo que tuvo pues no podía ser de otra manera tampoco. Fueron muy desatinados a la hora de plantear su alianza, es decir, que es el Pacto por México, con los personajes de Pacto por México, es decir, no sé si no tenían de otros, yo creo que no tienen de otros. Digo, se ha dicho mucho que el recambio en Morena no se ve por ningún lado, es decir, cómo pasamos de López Obrador a quién pasamos. En el caso de Va por México es todavía más terrible, ¿no? Tienes personajes ahí como Santiago Krill, tienes a Margarita Zavala, al propio Claudio X González ya dirigiendo los mítines, gente que incluso está acusada de actos de corrupción, el caso de Enrique Lamadrid, ¿no? En esta reunión de los empresarios con Gustavo de Hoyos y Claudio X González, él está acusado, en fin.
Ahí, digamos, las candidaturas fueron más de lo mismo, no había manera de que hicieran una campaña distinta, porque ¿cómo vas a decir que voten por ti, que eres mejor en qué, ¿no? Claro, Si el viejo claro. régimen, tú representas al viejo régimen, los actos de corrupción y las frivolidades de, por ejemplo, en el caso de Krill, pues el foxismo, ¿no? Ujú. Oye, Fabricio, ¿están realmente en choque dos proyectos de nación este domingo? No, no son dos proyectos de nación. Hay un proyecto de nación, que es el de la 4T, que es esta reorientación de las labores del Estado, básicamente, ¿no? Hacia nuevas funciones de distribución de la riqueza, de cuidado de la soberanía, de protección de los vulnerables o de los más vulnerables, y no hay un proyecto del otro lado. Del otro lado ha sido realmente un experimento de destituyente, de absoluta confrontación, muy televisado, eso sí, pero empeñado en un boicot a corto plazo que, digamos, pueda desembocar en una desestabilización. Es decir, la opción que tomó la oposición no era la adecuada, no era la única, por supuesto, fue confrontar día tras día cada una de las cosas que se decían en la mañanera, porque además es una oposición que no tiene ninguna visión de futuro, no tiene proyecto. Basta ver el supuesto proyecto que tienen de la alianza en el Parlamento. Es ridículo realmente lo que están planteando. No hay ninguna idea ahí. O son cosas que ya existen, o son cosas que no le corresponden al legislativo. Y entonces en este marasmo no pudieron hacer más que una retahíla o de mentiras, de medias verdades, de insultos, porque sí hubo ahí de ese lado, ellos que tanto decían es que polariza el presidente. Bueno, la campaña del Va por México estuvo plagada de insultos, descalificaciones. Su clímax fue, por supuesto, el texto del Cachas en Reforma, Mm, que es un gran momento de la literatura mexicana. sí, sí, sí. Yo creo que habría que hacer algo meterlo en una antología de textos políticos, una cosa así, porque es realmente notable, pero sí te revela, digamos, el grado de falta de ideas que hay detrás de Va por México. Es una formación, digamos, en torno a un empresario, pues, un junior, como Claudio X González, privilegiado, digamos, que tiene lo que tiene, porque pues, ahí heredó eso, Ujú. heredó los clinics, y que nunca ha participado realmente en política. Siempre ha sido el acuerdo de élite, el condóname los impuestos, el dame el contrato, etcétera, y entonces se acercan ahora a la política y se acercan de esa manera, ¿no? De una Claro. manera donde realmente no hay demandas sino quejas, realmente no hay proyectos sino, pues a mí no me gusta cómo habla el presidente, no hay, digamos, una sustancia. Entonces, por lo tanto, no hay dos proyectos de nación. Ujú. Fabricio, ¿cómo te ha ido en las mesas y en las sobremesas familiares, de amigos, en el ambiente en el que tú te mueves? ¿Cómo te va con si es que hay tanto encono y tanta división social como, por ejemplo, de manera marcada la había en 2006? ¿Crees que en esta ocasión hay tanto encono y tanta división o no es tanto este tema? Sí, yo creo que sí hay. No sé si es el mismo. Eh, en 2006 era muy sorprendente y era muy nuevo, y sí, efectivamente no estaba tan lleno de mentiras el encono, ¿no? Es decir, en esa época pues era como, digamos, es un peligro para México López Obrador porque, ¿no? Se había Ujú. sido jefe de gobierno y realmente no había habido grandes
conflictos en la Ciudad de México. Ahora está lleno de todas estas mentiras de que se planea reelegir, que es un dictador, que somete a los poderes de la Unión, que no tienen absolutamente ninguna comprobación, al contrario, ¿no? Pero bueno, me parece que sí ha habido también un ambiente, digamos, de crispación. Yo lo veo, por ejemplo, pues, he visto las firmas que van variando, ¿no? Nunca son exactamente los mismos, más que Krause, Camín, ¿no? Etcétera, Bartra, que firman estos desplegados a la deriva autoritaria ¿no? Y ya el último, pues llamaron a votar por el PRI, el PAN y prácticamente el Yunque, ¿no? Como sabemos que va por México en Puebla y en Guanajuato, pues es el Yunque. Llamaron a votar así, pero veo los nombres, ¿no? Y de repente sí digo, mira, pues es un buen escritor, me gustan sus libros, pero pues como diría Carlos Fuentes cuando le dicen, oiga, fíjese que se encontró una carta en el archivo de Bioy Casares y de Jorge Luis Borges felicitando a Díaz Ordaz por el 2 de octubre, por la matanza, ¿no? Y entonces Fuentes dice, bueno, se puede ser un genio en literatura y un imbécil en política. Creo que ese es el caso con muchos de estos compañeros que han estado firmando que no tienen libertad de expresión o ya llamando directamente a votar por el PAN y por el PRI. Eso, digamos, pues sí, afectará necesariamente la relación, pero no afectará en general cómo uno lee sus libros, ¿no? Claro. Fabricio, pues gracias por esta oportunidad de platicar contigo y solo me gustaría cerrar esta plática, si estás de acuerdo, con tu comentario respecto al papel que puede jugar la misión de observación electoral que ha enviado la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pues sí, me parece que hay un desdén de los Estados Unidos, bueno, de todas las lo que eran las potencias industriales, por América Latina, ¿no? Y por el resto del mundo. La verdad es que no han dejado de ser no han dejado la mentalidad colonialista, ¿no? Pues hay que ver lo de The Economist, bueno, pues es vergonzoso. Y lo de estos periódicos, Le Monde y el otro alemán que no sé cómo se pronuncia, pues hay una visión como de desdén, como de les vamos a decir qué es la democracia y qué deberían estar haciendo con sus recursos naturales, sobre todo con el litio. Y me parece que en el caso de los Estados Unidos también no ha cambiado, ¿no? Sea Trump, sea Biden, siempre es un poco la misma historia de ellos diciendo qué es la democracia, qué requisitos, qué criterios. Y en realidad pues es una manera de meterse en la política interna de los países. Y lo de la OEA pues es vergonzoso, es decir, cómo se presenta una misión del señor Luis Almagro después de lo que hicieron en Bolivia, es decir, cuando Luis Almagro fue el que fomentó un golpe de Estado sobre la base de que él decía que había habido un fraude electoral y provocó muertes y provocó una desazón en Bolivia terrible, que los bolivianos, bueno, pues ya lograron salir de eso, pero la OEA fue la que metió a Bolivia en un golpe de Estado y Almagro es culpable de las muertes que se dieron en esos días. Y entonces me parece que imagínate que vienen aquí a decirnos qué es democrático y qué no es democrático. Me parece vergonzoso, y me parece vergonzoso todos los que se han reunido con él para explicar qué, por qué, ¿no? Cuando esa organización está, digamos, desde lo de Bolivia, está herida de muerte. Bien, pues Fabricio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo ya en este último día de la programación de Astillero Informa, el último día de la programación normal, porque vamos a tener programas el sábado y el domingo, pero te agradezco mucho, Fabricio Mejía, que nos hayas acompañado y nos dieras este banderazo de salida rumbo al fin de semana y al domingo electoral, Fabricio. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias a ti, Julio, un abrazo. Igual que estés